Los riñones son dos órganos en forma de frijol, de poroto, cada uno aproximadamente del tamaño de un puño. Están ubicados justo debajo de la caja torácica, uno a cada lado de la columna vertebral. Los riñones sanos filtran, fíjese, alrededor de media taza de sangre por minuto, eliminando los desechos y el exceso de agua para producir la orina. En este espacio de Doctor en Casa vamos a hablar sobre el cáncer de riñón y, por supuesto, su tratamiento, junto al doctor Hugo Ramírez. En Doctor en Casa estamos ya junto al doctor Hugo Ramírez. Él es urólogo, nos acompaña hoy día para hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de tumor renal y obviamente las diferencias que Hugo nos va a explicar muy bien respecto del cáncer. Porque, Hugo, bienvenido al programa primero, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Hola, feliz de estar con ustedes. A nosotros nos piden un poco en la máquina, porque nosotros ya veníamos hablando de esto antes de estar al aire, entonces queremos hablarle hoy día a la gente un tema que es muy relevante, ya decía, ¿no es cierto?, el tema de los tumores renales, y explicar un poquito de qué se trata esto, ¿no? Perfecto. Mira, es importante que a nuestra gente aclararle, cuando uno habla de un tumor, estamos hablando de un aumento de volumen anormal en el organismo, y la gente tiende a asociar tumor siempre con cáncer, y no es así. O sea, existen los tumores benignos y los tumores malignos dentro del cual, ¿no es cierto?, tenemos el cáncer, ¿ya? Y en ese sentido, yendo al tema de ahora, que es nuestro riñón, ¿ya?, tenemos que explicar de que existen tumoraciones benignas en el riñón y que son tremendamente frecuentes y que son motivo muchas veces de consulta muy alarmados los pacientes, como son, por ejemplo, los quistes. Los quistes renales son tremendamente frecuentes. Hay estadísticas que hablan de 1 de cada 3 personas, ¿no es cierto?, presentan quistes renales, y el hecho de que a alguna persona le hablen de quistes asocia inmediatamente con una tumoración maligna, y no es así. Es tremendamente frecuente, es absolutamente benigna, el tumor, digamos, llamado quiste simple, ¿ya? Y es bueno aclarar ese punto antes de entrar a lo más importante, que es nuestro cáncer, porque es un tema que lo veo todo el tiempo en la consulta. Ya incluso ahora, es derivado por algunos colegas los derivan por el hecho de haber sido detectado, ¿no es cierto?, en alguna imagen, un quiste en el riñón. Ahora, un tumor, ¿no es cierto?, que hablamos de tumoración, es decir, aumento de volumen, ese es el término. Cuando hablamos de tumoración, podría haber un tumor benigno, ¿no es cierto?, pero que se comporta malignamente. ¿A qué me refiero? A que en la zona en que está produce muchas complicaciones. Por ejemplo, pasa mucho en el cerebro, que puede haber un tumor benigno, pero produce muchas complicaciones dado que está cercano a estructuras que son muy importantes y quirúrgicamente son bien complejas. ¿Pasa lo mismo en el riñón? ¿En el riñón un tumor benigno podría darte problemas, por ejemplo, quirúrgicamente, o podría provocar problemas fisiológicos funcionales a la persona? En general, cuando un tumor benigno provoca problemas, es por compresión. Por compresión, es porque aumenta de volumen, ¿ya? Y comprime. A diferencia del maligno, el cáncer, que es una proliferación, es una reproducción acelerada de las células, ¿ya? Que invade, ¿no es cierto? Invade. A diferencia del benigno, que cuando puede provocar algún tipo de complicación, es por compresión, ¿ya? Hablando de los quistes renales, es cierto, la gran frecuencia es 1 o 2 quistes que jamás van a alterar en nada la función renal, ¿ya? Pero existen algunas patologías hereditarias, generalmente, en que los quistes se multiplican o presenta, digamos, el paciente múltiples quistes, en que la compresión va dañando la función renal. Afortunadamente no es tan frecuente, ¿ya? El riñón poliquístico y multiquístico, ¿ya?, que son, como digo, de carácter hereditario, ¿ya? Correcto. Y que causan daño en la función renal por compresión, ya masiva. Pero la gran mayoría de la población, y que consulta derivada incluso, como decía, por algunos colegas, ya presentan 1 o 2 quistes simples, que son, yo le digo a las personas, es una bolita de agua, una bola de agua que jamás no se asocia con cáncer. Con algún problema. Y cuando hablamos del cáncer, el cáncer renal, si podemos hablar primero a la parte general, ¿a qué población o a qué segmento de la población etaria, por ejemplo, afecta más? ¿Es más frecuente en hombres y mujeres? Si podemos ir definiendo este problema. El cáncer renal es bastante frecuente, sobre todo hoy en día, en que gracias a que
por cualquier motivo tenemos el uso de imágenes, ¿no es cierto? Básicamente una ecotomografía abdominal es de uso tremendamente frecuente en la práctica médica diaria, ¿ya? Ahí es cuando se está detectando en forma precoz. Ahora, ¿en qué población es más frecuente? En edad avanzada, sobre los 60 años, ¿ya? En ese grupo se concentra la mayor parte de la población que es afectada por un cáncer renal. Diferencias significativas entre hombre y mujer no la hay. No la hay, en la práctica diaria nosotros lo vemos tanto en hombres como en mujeres, ¿ya? Ahora, ¿cómo puedo yo descubrir un cáncer renal? Las manifestaciones que puede tener la verdad es que básicamente es sangramiento en la orina. Sangramiento en la orina. Y ese era el motivo de sospecha para nosotros del momento en que alguien presenta sangre en la orina, aunque sea en una oportunidad, y que después nunca más vuelva a tenerla. Tenemos la obligación de revisar la vía urinaria de arriba a abajo. Sangre en la orina, hasta que se demuestre lo contrario, estamos hablando de un tumor maligno en la vía urinaria, ¿ya? Y tenemos la obligación de estudiarlo, ¿ya? En este minuto, un porcentaje importante se descubre por el estudio justamente de este signo, ¿ya? Que es la sangre en la orina, que tiene características especiales. Cuando la sangre viene del riñón, la orina está teñida en forma pareja. Es toda la orina con el mismo color, ¿ya? A diferencia de otras localizaciones, como por ejemplo, tú estás orinando y al terminar de orinar se refuerza, aparece el sangramiento, me sugiere otra ubicación, ¿ya? O al revés, cuando al orinar con sangre, la sangre aparece al comienzo y después tiende a aclararse, también, ¿ya? Son cosas que no debemos abandonar en nuestra práctica, porque son características clásicas que nos permiten dirigir el estudio hacia un lugar determinado. En el cáncer renal, repito, la sangre es toda la orina, bajó teñida, se almacena en la vejiga y se elimina con un color absolutamente parejo. Ahora, ¿cómo diagnosticamos esto? Y esa es la gracia del avance, digamos, es que, repito lo que decía hace un rato, es muy frecuente hoy día el estudio de imágenes frente a cualquier síntoma o signo, ya que es básicamente la ecotomografía en forma muy importante, y también escáner, etcétera, otras imágenes que nos pueden descubrir como hallazgo. No da síntomas, porque el gran signo es la sangre en la orina, salvo que tengamos una enfermedad ya diseminada, muy avanzada, ¿ya? En que pueden aparecer otras molestias. Pero en este minuto, un porcentaje importante, se descubre como hallazgo cuando uno está estudiando cualquier otra cosa. Hugo, ¿cómo es la...? Claro, hecho el diagnóstico, ¿no es cierto?, desde este hallazgo que viene por las imágenes, la ecotomografía abdominal, o desde este signo cardinal, ¿no es cierto?, que es la aparición de sangre en la orina, finalmente llegas a un diagnóstico. ¿Qué pasa con el tratamiento y el pronóstico? Los minutos que nos quedan de este segmento, hablar sobre el tratamiento actual y el pronóstico de esta lesión. Obviamente, claro, depende de la etapa en que lo encuentras, pero más o menos entender ese tema. Mira, lo primero que tenemos que tener claro es que de los tumores malignos en el riñón, el más importante se genera en las propias células del riñón. A ver, para nuestra gente, el riñón tiene dos tipos, por hacerlo en forma muy simple, dos tipos de tejido distintos, ¿ya? Uno es el riñón mismo, que es un filtro de la sangre del organismo, pero tiene otra familia de tejidos que son los conductos que bajan la orina, ¿ya? Y son células distintas, ¿ya? Los conductos que bajan la orina son de la misma familia, por llamarlo así, del uréter, o sea, el conducto que baja, y del revestimiento de la vejiga, ¿ya? Y ese tipo de tejido es afectado por agentes que promueven el desarrollo de cáncer, como es el tabaco, ¿ya? Ahora, generalmente la ubicación es en la parte de este desagüe, generalmente es en la vejiga, ¿ya? El cáncer vesical, pero que se llama de urotelio, digamos, pero no importa para mucha gente, ¿ya? Pero es de un tipo de tejido distinto a lo que es el riñón en su estructura como filtro, ¿ya? Pero podemos tener ubicación arriba, en la pelvis renal, en donde se junta la orina
para bajar, podemos tener tumores que son de la misma familia de los que aparecen en la vejiga, porque el tipo de tejido, repito, ya de los conductos hacia abajo es el mismo de la vejiga, ¿ya? Siendo mucho más frecuente en la vejiga que en los conductos arriba. En los otros tejidos, que es lo que es el riñón mismo como filtro, ¿ya? Que también se le llama de células claras, ¿ya? Es ahí donde podemos hablar y donde es muy frecuente el cáncer renal propiamente tal, ¿ya? El otro es como una derivación de los cánceres del urotelio, de la vejiga, etc., ¿ya? El tumor maligno de células claras, ¿ya? Es un tumor en general de crecimiento lento, ¿ya? Pero que, como cualquier cáncer, tiene la capacidad de ir invadiendo, ¿no es cierto?, los tejidos, primero el mismo riñón. Cuando sale del riñón es cuando, o perfora ciertas estructuras, cuando logramos tener hematuria, logramos que aparezca sangre en la orina, para después invadir las zonas en la región, los ganglios, la grasa alrededor del riñón, para finalmente disparar, como cualquier cáncer, lo que llamamos metástasis, siembras a distancia, dentro de los cuales la más frecuente a distancia es en el pulmón. Hay veces que en un hallazgo, en una radiografía tórax, aparecen ya nódulos, ¿no es cierto? Y investigando de dónde viene, nos encontramos con un tumor, ¿no es cierto?, cáncer renal de células claras, ya que ha sido absolutamente asintomático. Correcto. Y para finalizar este tema, el tratamiento hoy día, si nos puedes, en los minutos que nos quieran resumir, ¿cómo es el tratamiento, cómo es el abordaje para que podamos cerrar el tema? Correcto. Mira, el tratamiento más importante y que nos asegura un porcentaje de curación alto, ¿ya? Sobre el 80% a 5 años de descubierto el tumor, es la cirugía. La cirugía nos permite curar el cáncer renal descubierto a tiempo. Y repito, como estamos afortunadamente habitualmente haciendo exámenes de imágenes abdominales, estamos descubriendo en forma precoz el cáncer renal y podemos aplicar el tratamiento más efectivo, que es la cirugía, ¿ya? Que hoy día tenemos técnicas ya desarrolladas que son mucho menos agresivas que la cirugía tradicional abierta, como es la laparoscopía, ¿no es cierto?, en la cual tú puedes atacar el cáncer en forma quirúrgica y lograr curación. Cuando está más avanzado el cáncer, un tratamiento así efectivo en un porcentaje altísimo que logre curación, la verdad es que caemos en un terreno que todavía hay protocolos de investigación, dentro de lo cual lo que ha ido ganando terreno en lograr un efecto es la llamada inmunoterapia, ¿ya? Que son tratamientos que lo que buscan es el desarrollo de la propia inmunidad de las células, ¿no es cierto?, del sistema de defensa orgánico, que tiende a destruir las células tumorales. La inmunoterapia sería la alternativa en los casos de que llegamos tarde con la cirugía. Correcto. Interesante tema que hemos conocido hoy día junto a Hugo Ramírez. Hugo, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, doctor. Es un tema gigante, realmente es tremendo tema, pero hoy día el doctor ahí lo ha logrado resumir, y yo creo que hay que hacer hincapié entonces en la diferencia entre el tumor benigno y el tumor maligno, que quedó muy claro al principio de esta conversación, y dos cosas que son importantes: la ecotomografía abdominal, entonces, que hoy día está siendo importante para el hallazgo, y la hematuria o sangre en la orina, que es fundamental y que debe movilizar a los pacientes para la consulta oportuna con los urólogos, con los doctores. Hoy día, si usted tiene esto y no tiene hora por el urólogo, vaya al doctor que esté más cerca para contarle esto, para que ya se avance y poder, como dice muy bien Hugo, llegar a tiempo al tratamiento. Muchísimas gracias, doctor, por estar hoy día con nosotros. Un abrazo gigante y le deseo una excelente jornada. Un gusto, cuando quieran. Esperamos que la información sobre este tema sea de mucha utilidad para usted. Recuerde que un porcentaje importante del cáncer de riñón tiene como señal de su presencia la aparición de sangre en la orina, y que en muchos casos, además, su pesquisa se realiza como hallazgo en una ecotomografía de abdomen. Esto es muy relevante,
dado que, como pasa en muchos casos relacionados con la oncología, llegar a tiempo al diagnóstico permite un tratamiento eficaz. Si usted quiere volver a revisar este segmento, lo puede hacer por supuesto en nuestra página web www.mundodec.com y por supuesto en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa. Hacemos una pausa y estamos junto a ustedes.